10 RVs están siendo devueltos a los concesionarios durante su primer año de uso. Y las historias de los propietarios son tan alarmantes que hacen dudar a cualquiera antes de firmar un contrato. Estos vehículos presentan fallas que van mucho más allá de pequeñas molestias. Pisos que se hunden bajo los pies, toboganes que se bloquean a mitad de camino, sistemas eléctricos que se sobrecalientan en condiciones reales y techos y chasis que comienzan a fallar casi de inmediato. Los técnicos de todo el país observan que los mismos patrones se repiten en varias unidades, pero los fabricantes siguen guardando silencio, lo que obliga a los compradores a afrontar costos inesperados y una drástica devaluación de la reventa. Hoy revelamos la lista completa de los 10 RVs, de los que los propietarios se arrepienten más rápidamente, y te sorprenderá saber cuál es el modelo que encabeza la lista. Empecemos con Jayco J-Feather 24BH. El problema del Jayco J-Feather 24BH no se revela en un momento dramático. Aparece lentamente, casi con educación, hasta que el daño ya está hecho. A primera vista, este ligero RV parece un remolque simple y confiable. Promete fácil remolque, espacio ideal para familias y un precio razonable en un mercado donde todo lo demás sigue subiendo. Pero detrás de esa primera impresión impecable se esconde una debilidad que los propietarios descubren a las malas, generalmente durante su primera temporada en la carretera. El problema empieza por debajo de los pies. Varios técnicos han documentado un reblandecimiento inicial del suelo en este mismo plano, y el patrón se repite con tanta frecuencia que ya no puede considerarse un caso aislado. Las notas de servicio de más de un concesionario mencionan niveles de humedad que suben a lo largo del pasillo de la cocina, incluso cuando las juntas exteriores parecían intactas. Ese detalle es importante, ya que el punto de fallo no es evidente. El verdadero problema reside en la presión que se crea al combinar una corredera ancha con un subsuelo ligero. Cada vez que la corredera se mueve hacia adentro o hacia afuera, se produce una ligera flexión. Esta flexión debilita gradualmente el adhesivo bajo la superficie. Una vez que el adhesivo se afloja, la condensación y el agua de lluvia empiezan a filtrarse por debajo en láminas finísimas. Para cuando el propietario entra y siente la primera mancha esponjosa, el daño ya se ha extendido. La humedad se propaga lateralmente, no solo hacia abajo, y lo hace silenciosamente. Un técnico lo describió como un moretón que no se ve hasta que ya es demasiado grande. Y una vez que se registra un piso blando en el registro de servicio, el valor de la reventa se ve muy afectado. Los concesionarios suelen restar entre $4,000 y $7,000 en reducciones inmediatas en el momento en que el detector de humedad detecta un pico, incluso cuando la superficie parece normal. Nada de esto inutiliza el Jayco J-Feather 24BH, pero convierte su propiedad en una apuesta arriesgada. Un remolque ligero debería ofrecer tranquilidad, no reparaciones. Cuando el suelo falla prematuramente, se convierte en una decisión financiera en lugar de una decisión de viaje. Y si un suelo blando ya es motivo de preocupación, el siguiente modelo introduce un problema que no se manifiesta bajo los pies, sino en el interior del sistema eléctrico en el momento en que llega el calor del verano. Winnebago Voyage 2831 RV. Algunas RVs se tambalean debido al peso, otras tienen dificultades debido a una construcción deficiente. Pero la Winnebago Voyage 2831 RV lleva una carga diferente. Una que se revela en el momento en que el calor del verano se encuentra con una carga eléctrica completa. En teoría, esta caravana ofrece comodidad, espacio y ese característico refinamiento de Winnebago. En la práctica, el sistema eléctrico se sobrecarga mucho antes de lo que la mayoría de los propietarios esperan, y los síntomas son difíciles de ignorar una vez que aparecen. Las luces parpadean. Los disyuntores emiten advertencias. La base de la fuente de alimentación indica que está funcionando mucho más allá de lo previsto por el diseño. Los informes de los centros de servicio en regiones más cálidas describen la misma cadena de eventos. Los sistemas de aire acondicionado duales, funcionando juntos, llevan el inversor al límite de sobrecalentamiento. A medida que las temperaturas suben a 32 degrees, el mazo de cables cerca del panel de distribución comienza a decolorarse. Esta suele ser la primera señal visible de que algo anda mal bajo la superficie. Un técnico observó que una unidad que funcionó con ambos sistemas de aire durante poco menos de 2 horas alcanzó niveles de temperatura que obligaron a apagarla por completo. Estos problemas no aparecen durante una visita de 5 minutos al concesionario. Solo surgen cuando se combinan el calor, la carga y la carga. Los propietarios que devuelven la Winnebago Voyage 2831 RV suelen describir la misma sensación de inquietud. Instalan el campamento, encienden todo. Entonces, poco a poco, el interior delata la tensión. Las luces se atenúan lo justo para levantar sospechas. El panel de interruptores emite un suave e inconfundible sonido de advertencia.
El inversor cruje como si le recordaran sus límites. Y una vez que estos síntomas aparecen, rara vez desaparecen. Cada viaje aumenta la probabilidad de otro apagado. El impacto financiero viene después. Las unidades con algún historial de servicio eléctrico pierden valor rápidamente. Los concesionarios suelen rebajar entre 3.000 y 5.500 en las ofertas comerciales en cuanto detectan trabajos eléctricos previos. Y si una red eléctrica sobrecargada suena preocupante, el siguiente capítulo presenta un problema que no solo interrumpe un viaje, sino que puede hacer que una plataforma ni siquiera se mueva. Si quieres más análisis basados en cifras reales y patrones de propiedad reales, dale a me gusta y suscríbete para que estas investigaciones sigan surgiendo. Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tus detalles de primera mano ayudan a exponer patrones que la industria pasa por alto en silencio. Gran diseño, imagina. 26100RB. Algunos problemas llegan con señales de advertencia. Otros aparecen sin contemplaciones, convirtiendo un viaje tranquilo en un problema insalvable. El Grand Design Imagine 2600RB entra en la segunda categoría, porque su sistema de deslizamiento no falla gradualmente, vacila, se tensa y luego se bloquea en una posición que deja toda la RB atascada exactamente donde está. Este no es el tipo de contratiempo que se puede ignorar hasta que termine el fin de semana. Una vez que el deslizamiento se atasca, viajar ya no es una opción, y ese instante se convierte en la razón por la que muchos propietarios devuelven este modelo, mucho antes de que termine su primer año. El problema empieza con el propio mecanismo de la corredera. Grand Design seleccionó el sistema de rieles Schwintek para este diseño, pensado para cargas moderadas y un movimiento suave y sincronizado. Pero en el 2600RB, la corredera soporta más peso del que el sistema soporta cómodamente. Con el tiempo, el desequilibrio se hace evidente. Un motor empieza a tirar con más fuerza que el otro. La corredera se desalinea ligeramente. Se oye un leve chasquido durante la retracción. Al principio, son pequeñas pistas, apenas perceptibles, pero marcan el inicio de un conflicto mecánico mayor dentro de las paredes. Los técnicos de servicio informan que, una vez que la corredera se desincroniza, las orugas empiezan a forcejear. Los motores tiran de forma desigual, el conjunto se tuerce. Finalmente, toda la corredera se bloquea. Cuando esto sucede, el remolque se vuelve inseguro. Los propietarios, a menudo, se ven obligados a solicitar transporte especializado, cuyo coste puede ascender a cientos de dólares, incluso después de la llegada de las piezas. A veces, tras esperas de 30 a 45 días, las reparaciones no garantizan una estabilidad duradera. El desequilibrio de peso subyacente permanece intacto. Las consecuencias financieras se producen rápidamente. Cualquier fallo documentado en la corredera reduce drásticamente las ofertas de intercambio. Los concesionarios suelen descontar varios miles de dólares en cuanto ven el historial de reparaciones del sistema de corredera. Y si una diapositiva bloqueada se siente como una carga que pone fin al viaje, el siguiente modelo introduce un problema que drena el valor, incluso cuando todo sigue funcionando exactamente como se esperaba. Thor Freedom Elite 24HE. El valor puede desaparecer de muchas maneras, pero la Thor Freedom Elite 24HE demuestra lo rápido que puede desaparecer, incluso cuando la propia RB sigue funcionando sin fallos mecánicos importantes. El problema no es una avería catastrófica ni un defecto oculto en el chasis. El problema es mucho más frustrante, porque afecta a los propietarios mucho antes de que se rompa algo. Aparece en la hoja de reventa, con tinta negra, y golpea con más fuerza de lo que la mayoría espera. El Thor Freedom Elite 24HE llega al mercado con un precio accesible y un diseño familiar, lo que lo convierte en un punto de partida ideal para los viajes motorizados. Pero una vez que se acumulan kilómetros, algo más empieza a aparecer. Los componentes interiores se mueven antes de lo debido. Las molduras se separan en los bordes del gabinete. Los rieles de los cajones se desgastan de forma desigual. Estas no son fallas que dejen a alguien abandonado. Son pequeñas marcas de desgaste inicial, pero dejan una impresión duradera a la hora de intercambiar o vender. Los concesionarios conocen bien este patrón. Grandes flotas de alquiler retiran este mismo modelo en grandes cantidades, a veces lanzando docenas en una sola temporada. Esa avalancha de unidades similares hace bajar los precios, y los propietarios particulares pagan el precio. Un ejemplo documentado mostró una unidad vendida nueva por $93,995 y luego intercambiada por $54,000 después de solo 8 meses. No le había ocurrido nada grave, ninguna reparación importante, ningún problema con el motor, solo la pérdida de valor, suave y constante, causada por el exceso de oferta y el desgaste del interior. Y aunque la rápida pérdida de valor puede parecer un golpe silencioso, el próximo modelo introduce algo mucho más inmediato, porque el problema comienza donde el cuadro se une a la carretera, y esa tensión aparece antes de lo que la mayoría imagina. Coachmen Adrenalina.
27 kb. La resistencia que se aprecia en el papel no siempre se mantiene en el pavimento real, y el Coachmen Adrenaline 27 kb lo demuestra de una forma que pocos propietarios esperan. Este vehículo todoterreno parece lo suficientemente robusto como para transportar equipo de fin de semana, carga en movimiento y largos tramos de carretera. Sin embargo, bajo su audaz exterior se esconde un sistema de suspensión que revela sus límites mucho antes de lo que sugiere el folleto. El problema no empieza con una frenada drástica. Empieza con pequeños movimientos, casi imperceptibles al principio, que luego se convierten en una tensión que afecta a toda la RV. Los técnicos que inspeccionan el Coachmen Adrenaline 27 kb suelen señalar los mismos puntos débiles. Las suspensiones muestran tensión inicial. La alineación comienza a desviarse. El desgaste de los neumáticos es irregular, lo que indica claramente que el tren de aterrizaje está sufriendo más de lo que puede soportar. Incluso propietarios que se mantienen muy por debajo de la capacidad de carga publicada reportan grietas en las suspensiones tras solo unos pocos viajes moderados. Este patrón se repite en varios estados, lo que confirma que no está ligado a una sola producción ni a un clima de almacenamiento específico. Cuando la carga se desplaza dentro de un remolque, el chasis absorbe la fuerza rítmica. En una suspensión bien ajustada, esa fuerza se distribuye uniformemente. Pero en el 27 kb, el movimiento se concentra alrededor de los soportes de suspensión. Con el tiempo, esa presión concentrada empieza a descuadrar la geometría de la suspensión. Una vez que la alineación se desvía, cada kilómetro agrava el problema. Los neumáticos se calientan de forma desigual. La banda de rodadura se desgasta con menos aviso. Los reventones no se producen por negligencia, sino por un punto de montaje que ya se ha desviado fuera de tolerancia. Y aunque la tensión en los bajos puede minar la confianza rápidamente, el próximo modelo introduce una amenaza que se mueve hacia arriba, hacia la línea del techo, donde el calor y la presión del aire se combinan para crear un problema que se propaga en silencio antes de que alguien lo note. Keystone Montana, High Country, 331. Derecha e izquierda. Los problemas en la línea del techo rara vez se anuncian con ruido o advertencia. Comienzan silenciosamente, con el calor que sube de la carretera y el aire que empuja la superficie a velocidad constante. Ahí es donde el Keystone Montana High Country 331 RL revela su defecto más costoso. Al principio, todo parece normal. El exterior parece sellado, la membrana se siente firme. Pero cuando las temperaturas suben hasta alcanzar el calor veraniego, el adhesivo que sujeta el techo comienza a debilitarse, desencadenando una reacción en cadena que los propietarios solo notan cuando el daño ya se ha extendido. Los técnicos que trabajan en este modelo suelen describir las mismas señales tempranas. La membrana comienza a levantarse cerca de la parte trasera del techo, formando largas bolsas de aire que se extienden varios metros. Estas bolsas se hinchan como burbujas de aire que se mueven lentamente durante el viaje por carretera. A medida que aumenta la presión, la membrana se eleva. Esta elevación crea tensión. La tensión provoca fatiga, y la fatiga, eventualmente, se convierte en un desgarro lo suficientemente pequeño como para permitir que la humedad penetre en las capas inferiores. Una vez que el agua encuentra esa abertura, no se queda en un solo lugar. Se mueve lateralmente en láminas delgadas y constantes, viajando más lejos de lo que se espera antes de que aparezca una pista en la superficie. Los propietarios rara vez detectan este problema a tiempo, el interior aún luce limpio. Los paneles del techo siguen alineándose. Todo parece normal hasta que una pequeña mancha o decoloración revela un problema que ya ha crecido mucho más allá del área visible. Los talleres mecánicos suelen cotizar entre $8,000 y $11,000 por la reconstrucción completa del techo del Keystone Montana High Country 331 RL, ya que las reparaciones parciales no son efectivas. Es necesario retirar toda la membrana, secarla y volver a aplicarla. Un proceso que deja poco margen para atajos o improvisaciones. Y aunque los problemas en el techo debilitan al vehículo desde arriba, el siguiente se enfrenta a una amenaza muy diferente, una que comienza en lo profundo del sistema de emisiones, donde aparecen las luces de advertencia mucho antes de que se manifieste el problema real. Tiffin Allegro, rojo 340. Las luces de advertencia cuentan historias mucho antes que los motores, y con el Tiffin Allegro rojo 340, esas historias comienzan antes de lo que la mayoría de los propietarios esperan. Este es un RV con motor diésel, construido con presencia, altura y la clase de presencia en carretera que suele transmitir confianza. Sin embargo, bajo ese exterior pulido se esconde un sistema de emisiones que lucha por mantener el equilibrio en condiciones reales de viaje. Lo que comienza como una simple alerta de regeneración, pronto se convierte en una cadena de interrupciones que siguen al autobús de un viaje a otro, convirtiendo el viaje en una rutina basada en citas de servicio en lugar de destinos.
Los propietarios describen el mismo patrón. Se establecen en una velocidad constante de autopista. Las temperaturas se mantienen estables. Todo se siente normal. Entonces, sin previo aviso, se activa un ciclo de regeneración en un momento que no debería requerirlo. Unos kilómetros más tarde, las lecturas del líquido de escape diésel cambian. Poco después, la temperatura del escape supera su rango habitual. Estas primeras señales generan inquietud, pero también apuntan a un problema más profundo. El sistema de control de emisiones del Tiffin Allegro RED 340 reacciona a las condiciones detectadas en lugar de a las reales. Los técnicos que revisan los primeros modelos de producción han observado sensores de líquido de escape diésel inconsistentes y un comportamiento de recirculación de gases de escape que no se ajusta a los intervalos esperados. Cuando esos componentes malinterpretan los datos, el sistema realiza una sobrecorrección. Se producen frecuentes ciclos de regeneración, bajadas de potencia. Las luces de advertencia se repiten, y si los sensores de fluido de escape diésel fallan por completo, el autobús puede entrar en un modo de potencia reducida, lo que limita la velocidad y hace que cualquier pendiente parezca una subida que el motor no quiere tomar. Las reparaciones para estos problemas suelen costar entre 3.000 y 7.000, dependiendo de qué falle primero. Incluso cuando las reparaciones están cubiertas, el tiempo de inactividad se extiende a semanas, porque los componentes de emisiones dependen de piezas específicas que no siempre están en stock. Y si bien los problemas de emisiones pueden interrumpir un viaje, el siguiente modelo presenta algo más grave. Un defecto estructural que comienza en el interior y se extiende hasta que el valor y la confianza comienzan a disminuir al mismo ritmo. Si quiere anticiparse a los problemas que la mayoría de la gente solo descubre tras firmar la documentación, asegúrese de suscribirse. Cada nuevo informe profundiza en los problemas que los fabricantes evitan abordar para que pueda tomar decisiones más inteligentes mucho antes de que comience la presentación de ventas. Fleetwood Flair, 28A. La reputación se desvanece rápidamente cuando el desgaste prematuro aparece, donde la resistencia debería haber estado garantizada. Y el Fleetwood Flair 28A demuestra esa verdad con una claridad inquietante. A primera vista, este RV de gasolina parece familiar, accesible y con una larga historia de diseño reconocible. Pero a medida que pasan los kilómetros y la humedad real se combina con la vibración real de la carretera, las costuras débiles y la sutil penetración de humedad comienzan a revelarse de maneras que los propietarios no pueden ignorar, y los concesionarios no pasarán por alto. Las primeras señales aparecen en la zona de entrada y en la pared del lado del pasajero. Un punto blando bajo los pies, una ondulación en la fibra de vidrio, un ligero bulto que no se veía durante la inspección en el concesionario. Estas señales parecen menores, pero indican una falla más profunda que se está formando tras la superficie. Los técnicos que han examinado estas secciones suelen describir humedad que se ha extendido mucho más allá de la falla visible, extendiéndose en patrones delgados que solo se hacen evidentes al retirar la capa exterior. Para entonces, el daño ha crecido más allá del área que el propietario cuestionó inicialmente. Un ejemplo documentado mostró un Fleetwood Flair 28A comprado cerca de unos 169.000 y posteriormente se vendió al por mayor por 92.000 después de menos de una temporada completa. Las notas en el anuncio eran breves pero reveladoras. Se detectó delaminación en la pared y presente blandura en el piso. Esas dos frases por sí solas bastaron para reducir el valor en decenas de miles, ya que los daños por humedad no son aislados. Crecen, se propagan y siempre cuesta más repararlos de lo que se espera. Y si la humedad oculta puede destruir una estructura tan rápidamente, el siguiente modelo conlleva un problema nacido del desplazamiento del peso y de los deslizamientos largos. Un problema que remodela todo el marco en condiciones reales de viaje. Rio Forest, Salem, Hemisferio 308 RL. Algunas RVs revelan sus debilidades a través de pequeños inconvenientes. Otras las muestran a través de un comportamiento estructural que no se puede ignorar. La Forest River Salem, Hemisphere 308 RL, pertenece firmemente a esta segunda categoría porque sus problemas comienzan en lo profundo del chasis, donde los propietarios no los ven y los concesionarios rara vez los mencionan. Lo que parece una distribución amplia y cómoda en la sala de exhibición se convierte en una historia diferente cuando la vibración, el peso y el kilometraje real comienzan a jugar en contra. El problema empieza con las guías deslizantes largas. En teoría, añaden espacio y comodidad. En carretera, introducen presión que el chasis de peso medio tiene dificultades para distribuir. Los técnicos que inspeccionan este modelo han documentado desalineación temprana de los gabinetes, marcos de puertas que se mueven justo lo suficiente como para rozar y rieles deslizantes que empiezan a fallar tras solo unos fines de semana de remolque. Al principio, los síntomas parecen aislados.
un pestillo que ya no cierra con suavidad, un estante de la despensa que se inclina unos grados, una guía deslizante que se retrae con un leve chirrido. Por sí solos, estos síntomas parecen inofensivos. En conjunto, indican que el chasis se está volviendo más rígido cada vez que se mueve el remolque. Una vez que la estructura comienza a flexionarse, los efectos se intensifican rápidamente. Se forman huecos alrededor de los cortes de las guías. Los sellos ya no quedan rectos. La geometría dentro de la RBI se desplaza, creando aberturas por donde puede entrar la humedad. Los técnicos de reparación que examinan el Forest River Xylem Hemisphere 308RL a menudo encuentran marcas de tensión a lo largo de los rieles principales y espaciado irregular en secciones que deberían permanecer uniformes. Enderezar un chasis dañado rara vez se mantiene durante mucho tiempo, lo que significa que ni siquiera las reparaciones más exhaustivas pueden garantizar la estabilidad futura. Las consecuencias financieras son inmediatas. Las reconstrucciones de correderas pueden alcanzar varios miles de dólares. Y los tasadores comerciales recortan ofertas sin dudarlo en cuanto aparece cualquier indicio de distorsión del marco. Las subastas reflejan el mismo patrón. Las unidades de los últimos años se venden repetidamente por debajo de las expectativas previas, lo que indica que la preocupación está documentada y generalizada. Y si la tensión estructural define este capítulo, la entrada final trae un problema que se encuentra en el calor, la presión y la carga del motor, donde la falla se convierte en mucho más que una preocupación cosmética. Thor Palazzo 30 y 3.3. El calor expone los defectos más rápido que los kilómetros, y el Thor Palazzo 33.3 lo demuestra con una severidad que pocos propietarios anticipan. Este RV Diesel llega al mercado con altura, presencia y la promesa de confianza en largas distancias. Pero una vez que se combinan las pendientes, las temperaturas y la carga real del motor, el sistema de refrigeración de este modelo revela una debilidad que no se suaviza con el tiempo. Se agudiza, se intensifica, y para muchos propietarios se convierte en la razón por la que devuelven este vehículo durante su primer año. El problema empieza en el compartimento trasero del motor. Thor rediseñó las vías de flujo de aire en las versiones más nuevas del Palazzo 30 y 3.3, estrechando el canal destinado a disipar el calor del turbocompresor y el sistema de refrigeración. Con poca demanda, este diseño parece aceptable, pero cuando el autocar sube una pendiente larga o la temperatura alcanza un calor veraniego intenso, el sistema empieza a luchar contra sí mismo. Técnicos en Nevada y Utah han documentado reventones de refrigerante provocados bajo carga sostenida, con niveles del depósito bajando rápidamente, y advertencias que se iluminan en el tablero antes de que el motor pueda protegerse. Esas pérdidas de refrigerante son importantes porque, una vez que el sistema se despresuriza, el turbocompresor pierde la estabilidad térmica de la que depende. Los propietarios han compartido imágenes de carcasas del turbo oscurecidas y blindaje quemado, evidencia de un sobrecalentamiento repetido, más que de un evento repentino. Cuando los componentes del turbo alcanzan esas temperaturas, los sellos internos pueden fallar. El aceite entra en el flujo de escape. El motor responde entrando en modo de potencia reducida, obligando al conductor a funcionar con dificultad, en condiciones que exigen toda la potencia. En casos más graves, el motor se apaga por completo. Esa es la lista completa. 10 propietarios de RV regresan en su primer año, y ahora ya sabes qué modelos evitar. ¿Has tenido o considerado alguno de estos? Comparte tu experiencia en los comentarios, dale a me gusta si te ha sido útil y suscríbete para recibir más consejos de expertos y evitar costosos errores con las RV.